Existe un mundo mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que juntos somos, porque si dejamos de estar juntos no somos más el mismo montón, le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano ejercicio de radio. Prosiguiendo una idea de Eve Bonafini, que solía decir que la radio es un asunto que nos funciona en el teatro de la mente, de lunes a viernes, de 14 a 16, de enero a diciembre, aquí en la M530, Somos Radio, la radio de Madres de Plaza de Mayo. En otro Jueves Valiente tenemos con ustedes el placer de anunciarles que pretendemos un pacto de nuestras respectivas imaginaciones. Sí, la radio al fin y al cabo es un asunto que funciona en los teatros de la mente. Sí, podemos decir que circula por los pasillos de la memoria. Es bueno darnos cuenta que cuando oímos, además de escuchar, cuando vemos en lugar de solo mirar, ahora en la era del streaming, que es una parte del todo, eso es una posibilidad, el cerebro coquetea con otras posibilidades. Si lo dejamos a su libre albedrío, tal vez el cerebro dispare imágenes, recuerdos, perfumes, olores que acompañen a aquello que está ingresando. Y entonces la radio ya no solo es un consumo de cosas, sino tal vez se convierta en una experiencia. De buenas experiencias se hace un poco nuestra conciencia. Y hoy, que las experiencias malas abundan, que los peores del barrio matonean por todas partes, es buenísimo tener la empatía de sentirnos parte de un colectivo en que los parámetros son otros. No el tanto tiene, tanto vales, sino un mundo diferente. Si no lo soñamos e imaginamos, es muy difícil que podamos construirlo juntos. Y en la agenda de lo que pasa, la trampa cazabobos del poder es hacerte sentir que la realidad es aquello que el poder quiere que sea la realidad. Y nosotros que queremos transformar ese concepto y la comunicación, estamos comprometidos de por vida con otra forma de narrar y de mirar la existencia, que no es solamente seguir las agendas del poder. Ojalá la imaginación estuviera algún día en el poder. Pablo Hacker, ¿cómo le va? Buenas vacaciones las suyas, ¿qué dice? Buenas tardes a todos los oyentes. Hola, Carlos. Bien, te escuchaba atentamente y que es necesario imaginar un poco para... Bueno, a veces hay que huir un poquito de estas cuestiones porque es imposible estar todo el tiempo mirando lo que ocurre en el mundo de formas que yo pensaba que no iba a volver a ver. O lo que quieren hacerte ver, ¿no? Como la realidad. Sí, pero hacía algunas uniones mentales en esta semana de descanso mental y qué fuerte todo lo que pasa y también lo que pasa internamente, ¿no? En Estados Unidos, lo que pasa acá, la policía que sigue matando personas desarmadas en Argentina, en Estados Unidos. No puedo dejar de relacionar esa violencia que va hacia afuera y también va hacia adentro. Un mundo que se incendia, una Patagonia que es incendiada. Es así, totalmente. El tema del incendio, que además lo venimos dando todos los veranos, la importancia de la ley del manejo del fuego, el asunto de querer, borrar del mapa esa ley, que justamente lo que permite es esto, que quien quema un campo luego puede hacer de ese campo un uso inmobiliario y prohibir eso. Entonces, después siempre dicen es un loquito que prendió fuego. A mí déjame dudar que no creo en los loquitos sueltos. Bien, hoy un Estado que compra aviones chatarras, los F-16, que no sirven para nada, sin ninguna hipótesis de conflicto, carece de aviones que ayuden, aviones hidrantes, a combatir el fuego que se produce en su propio territorio, ¿no? Y un gobernador que tiene presupuesto pero no lo ha gastado al respecto, conforman el combo de todo lo que está mal en el mundo. Ahora bien, independientemente del valor de la información y de la difusión de esa información, que es todo un asunto en esta era, el problema es que la doctrina del caos consiste en parte en hacernos sentir a todos que no hay respuesta, no hay camino, no es posible, ganaron los malos y entonces hay que resignarse, no marchar, no comentar, cuidarse el culito, etcétera, 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 cuando en realidad en muchas épocas oprobiosas lo que ha funcionado en la historia de la humanidad, aunque nunca estuvo tan vigilada y conectada como ahora la propia humanidad, es desoír el canto de sirenas del poder. Porque el canto de sirenas del poder te adormece, te anestesia, te hace chocar y un día te duerme para siempre. Y nosotros creemos que hay otras formas en que la comunicación y la empatía funciona,
Lo que te quieren hacer creer que son los asuntos mayores, a lo mejor son los asuntos mayores del poder y no los asuntos mayores de tu vida. Así que nosotros en este paréntesis que permite un programa de 14 a 16, por ahí en muchos lugares la hora de la siesta, en otros lugares la hora de bajar un poco el cambio, cuando termina la mañana y todavía no comenzó la tarde, nos damos el lujo de ponerles un paréntesis a muchos temas y tratar de ahondar en otros que tal vez construyan, y eso es necesario, nuestra propia sensibilidad. Nos metemos con eso al comenzar el programa. Aquellos que andan en el camino de la creación y la cultura saben que un estilo propio es básico para convertirse en alguien importante. Un escritor que tiene su estilo, un músico que tiene su estilo. Si un músico tiene su estilo y es un instrumentista, tiene un sonido. Suena la versión del trompetista Fats Hernández, Roberto de nacimiento, de Naranjo en Flor. Dos elementos. Este sonido. Una voz en la trompeta como si se tratara de un crooner o de un baladista. Y después una decisión. Considerar el jazz estadounidense como un lenguaje universal y poder tocar tango. Utilizando los modos del jazz. Fats Hernández, que era un hombre adulto que había pasado una parte de su vida final en una institución, en un geriátrico, murió ayer por la tarde en la ciudad de Buenos Aires. Para una élite de músicos de jazz del mundo, no solo de la Argentina, su ausencia física es un vacío irreparable. Fue un instrumentista notabilísimo de la escena del jazz del mundo, no solo de la ciudad de Buenos Aires. Para sintetizarlo, Astor Piazzolla dijo alguna vez que Fats Hernández era a la historia del jazz argentino lo que Pichuco Troilo a la historia del tango. La figura de Fats estaba necesariamente vinculada al barrio de La Boca. Estamos compartiendo en el streaming una preciosa fotografía suya, muy cerquita de la casa en que vivió. Y porque fue casi que un prodigio de niño, empezó a tocar muy chiquito, a los 14 ya era un músico estable de las radios. Su carrera fue extraordinariamente larga. Eso no significa que haya grabado tantos discos. Es difícil ser solista de jazz en la Argentina y grabar discos, pero sí que tuvo un prestigio completamente extendido, aún en las mecas del jazz, sobre todo en Estados Unidos y sobre todo en la ciudad de Nueva York. En la historia del desarrollo del jazz en la Argentina hubo mucho tiempo, los años 30, 40, 50, 60, en que el placer de los músicos locales era sonar como un músico estadounidense. Vino luego una generación y una discusión, el Mono Villegas, Gato Barbieri, un poco Astor Piazzolla con unos pies ahí y su interrelación con músicos de jazz, en que empezó a valorizarse utilizar el lenguaje universal del jazz para tocar la música propia, el tango, el folclore, el rock en algunos casos.
Y rigurosamente eso fue lo que apreció el mundo afuera. No aquellos que se mimetizaban con el sonido original del jazz, sino aquellos que aportaban su originalidad. Fats Hernández fue un gran profesor y docente, no solo un ejemplo sobre el escenario, sino también alguien que se preocupó mucho por dejar, y vaya si lo dejó, una herencia en sus alumnos. Enseñó a swinguear, a tener buen gusto a la hora de tocar. Enseñó el valor de la coherencia del artista, que no necesariamente está relacionado con la cantidad, sino básicamente con la calidad. Y transmitió siempre una sensación de amor, sin que esto suene hate, de amor por la música, el arte, la creación, la bohemia, la ciudad de Buenos Aires, y aquello que para el crítico afrodescendiente estadounidense Leroy Jones es el lenguaje universal de los oprimidos. Vamos a hacer el ejercicio de recordar a Fats Hernández escuchándolo también. Esa historia de cómo se enamoró de chiquitito de un instrumento difícil, ¿eh? La trompeta es un instrumento difícil y hasta díscolo. Del instrumento me enamoré mucho antes de saber lo que era la palabra jazz, ¿no? En la banda de Don Bosco, allá en el barrio de La Boca. Primero empecé con un clarín, pero como tenía 6 años no podía formar con los exploradores, ¿sabes? Entonces un día me metí, estaban todos uniformados, menos yo no tenía uniforme, nada todavía. Todavía no era explorador, estaba en los comienzos recién. Y me metí ahí a tocar con ellos, ¿sabes? Entonces el maestro se enojó, pero no importa, me alentó porque decía, tenés muchas condiciones y te voy a dar una trompeta. Y me dio una corneta como la que usaba el famoso Bill Beiderbecke, ¿no? Una trompeta corta. Y bueno, así empecé con la trompeta, con el amor ese. Hasta en esa misma banda había un muchacho que le gustaba mucho Harry James. Yo escuché primero a Harry James que a Louis Armstrong. Y me hacía tocar los temas de Harry James y esas cosas, ¿no? Pero era un pibito, ¿viste? O sea que hacía lo que yo podía. Hasta que a los 8 años ya empecé a estudiar la trompeta más asiduamente, ¿viste? Con un maestro. Y a los 14 ya tocaba en los programas de radio y esas cosas, ¿no? Hablando de eso que hay que tener y se percibe o no se percibe. El swing, el feeling para tocar. Fats decías que si no se toca con el corazón, la música carece de sentido. Agregaba un elemento a lo técnico. Hablaba de el sentimiento. Una noche en que hizo la gentileza de venir a un programa de radio que yo conducía en Maipú 555. Y afuera llovía y era tarde. Viendo que iba a ir en colectivo y que se estaba mojando, ofrecí llevarlo hasta su casa. Yo estaba con un auto estacionado muy cerquita de allí. Vivía en un departamento en la calle La Madrid, en La Boca, en la esquina con Almirante Brown, ahí a la vueltita de la Vuelta de Rocha. Y la verdad que era un vecino muy connotado, un hijo ilustre de La Boca y de la ciudad de Buenos Aires, al que todo el mundo conocía o reconocía, al que todo el mundo quería. Y aquella vez, agradecido de un gesto, me invitó a pasar a su departamento, me mostró su sobresaliente colección de discos y tocó un poquito mirando por la ventana su icónica trompeta. En la vida, en su larga carrera profesional, tocó con el Gato Barbieri en su quinteto, con Ray Charles, con Dizzy Gillespie, con Chick Corea, con Paquito de Rivera, con Arturo Sandoval, con Branford y Wynton Marsalis, con Lionel Hampton, con Randy Brecker, con Larry Corriel, es decir, con el seleccionado del jazz del mundo. Cuando Piazzolla lo llamó el troilo de la trompeta, quería decir que tocaba con conciencia de barrio, con sentimiento y con técnica como ninguno. Lo que pasa es que en los clubes de música en que desarrolló también su carrera en Buenos Aires, era normal que el tango, el jazz y la música latina convivieran. Entonces, Fats Hernández escuchó tocar jazz al lado de las orquestas de Pichuco Troilo, de D'Arienzo, de D'Agostino, de Fresedo. Bebió
Alguna vez le preguntaron cómo era esa síntesis y dijo, yo soy un músico de una ciudad donde el tango es importante. Toco tango desde chico, el tango me formó a mí, pero después mi camino fue el jazz y trato de unir esas cosas. Como jazzero, dueño de un sonido. Hablamos de la visita de esta semana Dizzy Gillespie a Buenos Aires en 1956, cuando lo rechazaron en el hotel por afrodescendiente y no dejaron entrar a ninguno de los músicos. Bolívar al 100, el hotel. En aquella oportunidad tocó con Fats Fernández. Dijo que Fats Fernández era el dueño del Golden Sound, o sea, del sonido dorado o de oro. Y podría decirse que se formó en la escena, más tocando que en la rigurosidad de la academia, aunque luego fue un gran maestro. En este audio el propio Fats cuenta eso, de que se dio el lujo, y yo creo que dice Gillespie también, de tocar con él en el Teatro Coliseo. En el año 60, en el Teatro Coliseo, yo tocaba con el Octeto Argentino de Jazz, y Dizzy Gillespie vino con su quinteto, que el pianista que vino con él fue Lalo Schifrin. Y tocamos nosotros primero y él se ponía entre bambalinas y me hacía scat, ¿no? Como que me invitaba a que yo hiciera scat también, ¿no? Después me convidó a tomar una copa de cognac, ¿no? Ahí en el camarín. Y bueno, fue una cosa muy linda. Después, cada vez que venía lo iba a visitar, ¿sabes? Hasta que una vuelta a Nueva York se le hizo un tributo a él en vida, un homenaje, ¿no? En vida, y el maestro de ceremonia era Roy Eldridge, el trompetista en el cual él se inspiró. Roy Eldridge se inspiró en Louis Armstrong y Dizzy Gillespie en Roy Eldridge, que también tuve una gran amistad con Roy, ¿no? Y bueno, y ahí tocamos en Nueva York para Dizzy, ¿no? Que estaba ahí sentado en la platea, y éramos 10 trompetistas, latinos, estábamos Claudio Roditi y yo, Dizzy Gillespie. Me decía a mí Mr. Chops, señor Labios, cuando soplaba los sobreagudos y eso, ¿no? Bueno, fue muy linda la experiencia esa, y cada vez que paso por el Teatro Coliseo, en un coche o caminando, digo, pensá que yo toqué acá con Dizzy Gillespie, y después pasaron tantos años y tuve que él se acordó muy bien de mí. Fats tocando a Piazzolla. La milonga del ángel. Recuerdo ahora con mucha nitidez, en el año 1993, en el mes de agosto, caminaba yo con un colega por la calle 52 de Nueva York. El colega era Fan Di Natale, habíamos ido a cubrir un recital de Madonna en el Madison Square Garden antes de que ella viniera a tocar por primera vez, a cantar por primera vez a Buenos Aires. $9 costaba la entrada, con trago incluido, para ver a Ray Charles en un club de música. Cuando en la boca de un subte neoyorquino, una imagen típica de la postal de la ciudad, me llamó la atención un hombre blanco abrazado a dos afrodescendientes, saliendo del subte y caminando por la calle, abrazados como si fueran jugadores de rugby, eufóricos. Cuando miré la escena y precisé las caras, el del medio, el blanco, era Fats Fernández. Los otros dos tenían estuches de músicos. Venían de un concierto, iban a un concierto. ¿Eran los hermanos Marsalis esos dos músicos? Quiero decir que en Nueva York, y entre los músicos de jazz y en la calle del jazz, Fats Fernández jugaba de local, pero luego pasaba por la puerta del Teatro Coliseo y no lo conocía nadie en la ciudad de Buenos Aires. El día que él estaba tocando en Jamaica, un connotado club de jazz y música de Buenos Aires en los 50 y los 60,
Y un muchacho que estaba ahí lo llamó y le dijo, ¿te gustaría tocar conmigo? Necesito un trompetista. Era el Gato Barbieri. Fats Hernández recuerda Esteban Pintos, Guillermo Esteban Pintos, en la nota con que lo despide en Infobae. Le preguntó, ¿y si vos tenés un hermano trompetista? Gato Barbieri, Rubén Barbieri, ¿por qué me querés a mí? Y el Gato le respondió, porque vos tenés feeling. Contaba Fats Hernández que fue a la mesa donde estaba Baby López Furs, un pianista notable, y le preguntó, ¿qué significa feeling? ¿Por qué te dice que yo tengo feeling? Pero yo no sé qué es feeling. Feeling es esto. Es tocar con sentimiento. Que se note que detrás de la técnica, de la capacidad baladística, hay un tipo que está sintiendo lo que toca, no una máquina. No un producto de la inteligencia artificial o de la mecánica a la hora de tocar. Un taxista de la música. Toca lo que le dan, llega a destino, se baja, no le importa, cobra y a otro asunto. El Gato sentía, vibraba, podríamos decir, lloraba, se reía con su sonido. Está tocando Piazzolla. Ahora Fats Hernández recuerda el apodo que lo acompañó en una época porque Astor Piazzolla así lo quiso. Porque usted algunos años después se enteró de un elogio muy lindo que tuvo Astor Piazzolla para con ustedes, ¿verdad? No sé cuál es el elogio. El que era el troilo de la trompeta. Ah, bueno, eso no me lo dijo a mí directamente. No, por eso se enteró. Me enteré por Antonito Agri, y por Quicho Díaz, el contrabajista, y por otros bandoneonistas de acá, como Vinelli, como Marconi, que una vez estaba en una casa de música yo comprando algo, no me acuerdo si era papel de música, no me acuerdo, bueno. Y me dice, mira, ahí está el troilo de la trompeta. Y yo digo, ¿y cómo se de que a mí me...? Y de la época de Astor Piazzolla, me decía. Bueno. Y para mí eso fue un elogio más grande, porque Pichuco era un fenómeno, era un músico nato y con un sentimiento para tocar ese instrumento tan comprometido como es el bandoneón, pero así todo él lo tocaba como si fuera un acordeón cualquiera. Una facilidad tremenda. Y Astor ni hablar. Pero tocando el bandoneón no había con qué darle a Astor Piazzolla. A él y a Leopoldo Federico. Georgia on My Mind, un clásico de la música de los afrodescendientes, clásico del repertorio de Ray Charles, por ejemplo, en la interpretación de Fats. Entre los alumnos destacados y dilectos de Fats Hernández, entre los cultores de sus propios sonidos, el trompetista Miguel Ángel Talarita, lo conocen por los fundamentalistas del aire acondicionado, por la orquestonga, por su trabajo profesional con docenas de músicos importantes de rock y de música melódica, de Los Pericos a Palito Ortega. Es de los más autorizados para hablar sobre Fats Hernández. Miguel Ángel Carlos Polimeni, buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Bueno, tenemos ahí a todo tu equipo y a la audiencia. Bueno, triste sea tiempo que el maestro Roberto estaba internado en la clínica CEMED hace un par de años, muy bien cuidado gracias a la obra social de SADEIC, de la Sociedad de Autores, que FAT era miembro, y gracias también a todas las composiciones que hizo, y bueno, hacía años que estaba ahí, y lamentablemente iba muy poca gente a verlo. Yo cada vez que me podía dar una escapada lo iba a visitar, a llevarle lo que necesitaba, y
y hacerle videollamadas con sus amigos como Oscar Serrano, que estaba en Aruba, que vive en Aruba, o sus amigos como Gustavo Bergali o Hugo Gervini. Se ponía muy contento y escuchábamos música. Y bueno, la verdad que un final muy triste, y sobre todo el tema de la soledad, ¿viste? No tiene ningún familiar. Creo que tiene 2 sobrinas, pero no sé dónde están, así que íbamos a verlo solamente algunos alumnos, como Guillermo Caliero, que venía cada vez que venía de Barcelona, lo íbamos a visitar. Pero bueno, muy triste, y bueno, por supuesto, los recuerdos de toda mi vida, desde el primer día que lo vi tocando con la orquesta de Panchito Nolé en el hall del Centro Cultural San Martín, y me acerqué a él, y me impresionó cuando tocó, se me puso la piel de gallina, me tocó el alma, y le pregunté si podía tomar clases con él, y así fue como empezó nuestra relación de alumno y profesor en la Academia del Buen Oído, como él le decía cada vez que íbamos a su casa, en el piso 14 de Almirante Brown y La Madrid. Y bueno, así empezó, así empecé a conocerlo y a disfrutarlo. Vos sos un trompetista de una élite de músicos de la Argentina. ¿Qué crees haber heredado de Fats Fernández? Y lo que me enseñó, mira, tengo acá los cuadernos de él, escritos a mano, de un método que era un método de resistencia y de fortalecimiento muscular, un ejercicio de calistenia de Carmine Caruso, que es un gran maestro con el cual él estudió en Estados Unidos y nos transmitía esos conocimientos a todos los alumnos. Creo que lo que más me enseñó es el amor por la música y por la trompeta, el tocar con el corazón, el saber swinguear cómo se swinguean las corcheas en el jazz, el tema de tocar a tempo, de no adelantarse, no retrasarse, tocar unas frases musicales que no sean, como él decía, cajonas, sí, o sea, una traducción es, o sea, que no sean no tocar ordinario, sino tocar fino, con musicalidad y su sonido. Yo lo vi en muchos lugares arrancar a tocar una balada, y gente que estaba tomando un café que quedaba era un encantador de corazones. Dejaba de comer o de tomar y llenaba el ambiente con su sonido. La verdad que una de las, creo que de los más grandes músicos que escuché, así que transmitían tanta emoción al tocar, bueno, como era él, con ese carácter tan temperamental y fuerte que tenía Roberto. Y sentimental. Estoy recordando ahora, por lo que dijiste, que una vez a un sobrino mío, Esteban, que vive en Chile, pero nació en Costa Rica y tenía ganas de ser músico, lo llevé a Clásica y Moderna a ver a Fats Fernández, un concierto de trompeta y flugel y piano, y por las dimensiones del lugar quedamos sentados muy cerquita, como a 1 metro, y verlo a él tocar, transpirar, sufrir, llorar mientras tocaba, emocionarse, era un espectáculo como de mezcla de autenticidad y de asombro, porque el sonido de Fats Fernández es un sonido que debe medir alto en la historia de la trompeta, ¿no? Sí, aparte admirados. Mirá, yo tuve la oportunidad de viajar y tocar en Nueva York y ver a grandes trompetistas como John Fisk y acercarme a hablar, y cuando decía Buenos Aires me decían Fats Fernández. También el maestro Arturo Sandoval, cuando lo conocí en Miami, me abrió las puertas de su casa porque yo le dije que era alumno de Fats Fernández. Y después un montón de músicos como Wynton Marsalis que iban a la casa, Roberto los invitaba a comer ravioles que hacía la Gisela, su señora, y lo admiraban porque Roberto tocaba una balada o un tango o un tema de Dixieland y estaba al nivel de cualquier músico del mundo, y ni hablar de tocar un tango a su forma, ¿no? Al estilo de la balada, con ese vibrato tan especial y ese sonido. Creo que cualquier instrumentista, creo que todos buscamos eso, el que alguien te escuche y te diga, es tal persona el que está tocando. Yo a Roberto lo reconozco en cualquier lugar o en cualquier grabación, ese sonido, esa forma de atacar las notas, el vibrato tan especial que tenía, que es lo más lindo en lograr una personalidad en cualquier instrumento, ¿no? Vi las publicaciones de muchos músicos, desde Ricardo Leus a Juan Cruz de Urquiza, en las redes sociales, en la lenta despedida de Fats Fernández, y pensé, la unanimidad solo la consiguen los muy hijos de putas o los muy buenos. Y en el caso de Fats Fernández es obvio que se trata de uno muy bueno en todos los sentidos de la palabra bueno. Sí, y también estas cosas que
que les pasa a algunos músicos, tal también por ejemplo Rogelio Juárez, un gran trompetista también, que bueno, esos finales así en la soledad, sin tener ningún familiar alrededor, viste, Roberto ahora está en una morgue y le van a hacer una autopsia y no hay familiares, no tiene DNI. Gracias a Dios que la gente de SADIC se está haciendo cargo ahí de todo y yo estoy siguiendo los pasos porque quiero saber dónde va a estar y dónde poder ir a despedirlo, pero en que no tenga un lugar donde todos los que lo queremos tanto lo podamos darle una despedida como se merece. Muy triste, la verdad que no puedo dormir. Estuve, viste, poniendo los discos de él y acordándome de tantas cosas lindas que pasamos. Bueno, gracias por poder narrarlo así en un día de dolor y también de preguntas sobre la música, los artistas, Argentina, el destino de los grandes, etcétera, etcétera, y por lo que hiciste, porque está claro que durante este tiempo en que estuvo retirado de la escena, vos fuiste uno de los que le bancó los trapos, fue a visitarlo por puro agradecimiento y bondad humana también. Tal vez ampliando una relación con un hipotético padre musical tuyo. Así es, bueno, yo siempre le decía que era mi segundo papá, él tocó con mi padre muchos años y... Tu papá también era trompetista, es bueno decirlo, ¿no? Sí, así es, Nico Talariti, tocaron muchos y Fats lo quería mucho, pero bueno, Fats me daba el cariño que no me daba mi papá y las enseñanzas que me dio Fats van a quedar para toda mi vida en el corazón y cada vez que toco pienso en él. Y para los que no lo conocen, busquen en las plataformas Roberto Fats Fernández y hay un hermoso legado que nos dejó. Seguramente, si buscan Miguel Ángel Talarita lo van a encontrar tocando la marcha peronista en los balcones, sobre todo durante la pandemia, en que también él la pasó mal, pero no es el sentido de esto charlar sobre Miguel Ángel Talarita, con el que estamos terminando la conversación, sino homenajear la grandeza de Fat. Miguel Ángel, un abrazo fraternal para vos, muchísimas gracias por haber charlado con nosotros este día. Un abrazo, Carlos. Gracias por todo. Bendiciones. Gracias. De verdad, abrazo grande. Miguel Ángel Talarita, que es un recontra capo de su instrumento, con la versatilidad de tocar muchos repertorios, incluyendo haber grabado con muchas bandas de rock, desde los fundamentalistas del aire acondicionado hasta 2 Minutos, un montón, y muchos cantantes melódicos, desde Ricardo Mantoner a Palito Ortega, otro montón. Pero él es un músico de la generación del rock que toca rock y alrededores desde la trompeta. Fats Fernández tocaba tango y alrededores desde la trompeta. Esta es su versión con Lito Nevia, que apoyó muchísimo una parte de su carrera desde Melopea, de Grisel. Hay un momento en que las palabras ya no sirven o agotan su sentido y sin embargo los sonidos, las melodías y la personalidad de un músico gritan lo que las palabras callan.
Carlos Polimeni en la tarde de la radio de las Madres de Plaza de Mayo. 14:46 ahora, gracias a todos y todas las y los oyentes de radio que whatsappean con nosotros ahora en vivo al 11 32 0 530, el WhatsApp de la AM 530. Estamos despidiendo a Fats Fernández, una de las figuras más grandes de la historia de la música instrumental en la Argentina, una figura icónica de su instrumento, la trompeta, y su género, el jazz, su sonido y los oyentes. Mónica de Florida, Vicente López, gracias por el homenaje a Fats, un músico increíble. Muchas veces escuché sobre él y su versatilidad. Grabó mucho en el estudio que tenía mi papá, el estudio Fonal, que luego sería, en asociación con los laboratorios de cine y publicidad, Fonalex. Su interpretación, dice Mónica Pironio, era exquisita. Espero que muchos más lo conozcan y aprecien. Lamento su partida. Gracias al equipo del programa y a la radio. Hola, soy Cristian de Villa Elisa, La Plata. Quiero agradecer todas las tardes porque nos las hacen livianas. Gracias por tanta información y conocimiento. Ustedes no hacen un programa de radio, son una cita. Qué agradecido y qué cariñoso Miguel Ángel Tararita con Fats Fernández, plantea Irma Parentela. También resaltó la atención de Sadaik, y eso es muy bueno, que la Mutual te cuide como corresponde. Maravillosa, dice Gabriel Cerini, la despedida del gran Fats Fernández. Muchos recuerdos de las épocas en que íbamos con un amigo a Buenos Aires solo para escuchar jazz nacional y pop en lugares como Jazz y Pop y otros. Gabriel Cerini desde Rosario. Una noche yo salía de tocar en Oliverio, dice Omar Moreno, con el contrabajo a la rastra, y fuimos a Guerrina a comer. Al entrar escuché una trompeta. Sonaba en el primer piso. Pelé el contrabajo y le contesté. El que estaba arriba escuchó y sin ver quién era el que estaba abajo me gritó: subí con la chancha, que hay sesión. Y subí. Estuvimos como 2 horas zapando y nos olvidamos de comer. Abajo Guerrín se llenó de gente y aplaudían cuando parábamos. Fat debe estar ahora con Gise, con el ciego Larrumbe, con Lopecito y otros. Nombro a los amigos y hay muchos más. Alguien que conocía mucho a Fats, cuenta Horacio Carrera, me contó que cuando vino a la Argentina Wynton Marsalis, Fats lo fue a recibir a Ezeiza, y en el auto en que venían a la ciudad, como no hablaba inglés, tocaba la trompeta. Y vinieron comunicándose en el viaje, entre los dos, de trompeta a trompeta. Hola Carlos, acá siesta, dice Leo desde Cañada de Gómez, en Santa Fe, y escuchando la radio de las Madres. Esto es un oasis nazareno de Parque Patricios. Yo que conviví con grabaciones y lugares donde Fats trabajó, dice Lobo de Álvarez, tengo los oídos llenos de esos labios. Mónica Pérsico, hola, agradezco mucho que nos hagas conocer este músico. Escucharon con Miguel Ángel Talarita, su amigo, su discípulo, aquel músico argentino que lo sentía como un padre, la parte B, la que no se conoce. El abandono, la soledad, la tristeza. Norma Drogué dice, este fue un momento mágico y maravilloso que me sacó del sufrimiento de este mundo agresivo y cruel. Hasta ahora no conocía a este gran músico. Gracias por lo que hicieron.
Hay quien podría decir, pero ¿cómo no conocían a Fats Hernández? La explicación es sencilla. Lo hermoso es conocerlo, reconocerlo y a partir de ahora tenerlo en cuenta. No es un problema del músico, sino de la difusión, del sistema, de los medios de comunicación, de la pereza por todo. Porque cualquiera sabe quién es Wanda Nara y mucha gente no sabe que se fue de este mundo Fats Hernández. Gracias a nuestra compañera Telma Luzani, que escuchando el programa dice gracias por Grisel, excelente programa. Auspician la tarde con Carlos Polimeni. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. En el país donde las pulgas sueñan con comprarse un perro, una señal nunca se apaga. Y quien se acerca, se enciende. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador. Agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Hoy Salgo te invita a descubrir teatro, música, experiencias para compartir y actividades para las infancias. Suscríbete en hoysalgo.com.ar y empezá a disfrutar desde hoy descuentos exclusivos pensados para vos. hoysalgo.com.ar. Elegí mejor, salí distinto y viví más. La tarde de la radio es con Carlos Polimeni. AM530. Somos radio. Las calles que dejamos, los días que no vuelven, la vida que nos mira pasar. Horas de desvelo, voces olvidadas, lo urgente que no puede esperar. Ojalá te encuentres en sombras y destellos. Esta canción que hace años que usamos como identificación de nuestros programas de radio se llama Ojalá y fue compuesta por Lolo Micucci.
Nuestro amigo Lolo Micucci está escuchando la radio ahora arriba de su hermoso auto de viaje de vacaciones y nos agradece nuestro comienzo con Fats Fernández y la sensibilidad para tratar un tema delicado. Ha partido, estaba solo, su cuerpo está en una morgue, el lado B de los asuntos y nosotros recordamos su obra. Si hubiese nacido en Nueva York, dice Lolo Micucci, el piné que hubiese tenido en la historia, este extraordinario músico argentino Fats Fernández estaría mucho más arriba aún, pero ¿quién escribirá la historia de lo que pudo haber sido? Más adelante, Pablo Hacker, ¿qué asunto vamos a desarrollar con su participación? Vamos a hablar de Venezuela y lo vamos a hacer a través de un artista, de Cecilia Todd, que está en Caracas, por supuesto. Hablé con ella hace un ratito. Tratamos de hacer una comunicación vía Zoom. Dice que es muy difícil, así que va a ser telefónica. Que nos cuente un poco cómo está viviendo. Es muy complejo, obviamente, pero queremos escucharlo de personas que viven allá, así no lo contamos desde afuera. Bien, y Cecilia Todd vivió una parte de su vida y se formó en la Argentina, Así o sea, es. tiene un ida y vuelta notable. ¿Nos vamos rumbo al mundo del Cuarteto Cedrón ahora? El sol sale todos los días, cantan los pájaros o llueve. Alguien muere, alguien nace, alguien sufre y un hombre se cayó la boca. Los ricos cada vez más pobres, sus armas cada vez más grandes, sus miedos cada vez más chicos y un hombre se cayó la boca. ¿Qué espera para hablar acaso? Es una copa no colmada, las copas pierden con el tiempo y un hombre se cayó la boca. En 1964, en la ciudad de Buenos Aires, el Tata Cedrón empezó la historia del Cuarteto Cedrón. No sabe, es un mártir, le secaron la lengua. Ese mismo año fundó Gotán, el primer café concert de la historia de la ciudad. Un hombre se cayó la boca. La mezcla de combatividad, poesía, autoridad. Pedazos a la rabia. Espera, esperaba, espera. Un hombre se cayó la boca. Son una marca en la historia de la música popular argentina. Los domingos 11, 18 y 25 de enero a las 20 en Astra Trilce, Masa 177, el Cuarteto Cedrón presentará el espectáculo Siempre Estoy Llegando. Pero antes un hombre se cayó la boca. El Tata Cedrón en guitarra y voz, Miguel Praino en viola, Daniel Frascoli en guitarrón, Miguel López en bandoneón. Un hombre se cayó la boca. Un hombre se cayó la boca. El Tata Cedrón no sería de esos hombres que se callen la boca, ¿no? Está claro. Tata, buenas tardes, ¿cómo va? Me tiene que tapar la boca. Bien, bien. Me tiene. Soy camorrero, como decía mi amigo, el guitarrista Ricardito Moyano. Bien, bien, bien. Aquí esperando, escuchando lo de Fab, extraordinario, qué músico. En fin. Presti, Horacio Presti, que tocó el guitarrón conmigo, hizo muchos arreglos, tocó con él, lo acompañaba, se acompañaba. Fue un músico extraordinario, bárbaro. Estoy escuchando recién, es muy emotivo. De verdad, y bueno. Un músico de una calidad enorme. Gracias por escucharnos, Tata, muy amable. No, al contrario, al contrario. Che, 18, 11, 18 y 25 en Astra Trilce, 3 conciertos en un lugar de capacidad importante en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué pasa? No sé, mira, llegó Praino de París, que vive allá, Miguelito. Hace un año que nos tocamos con él, o sea, estuvimos tocando con Frascoli nada más, después se agregó
López, que también tocó como 10 años con nosotros, y entonces hicimos algo en trío, casi lo que hicimos con Cartoon, creo que ahí apareció el trío, y ahora cuando viene Miguel explotamos el cuarteto, estamos llegando de vuelta. Y vamos a tocar, que hacía mucho que no tocamos, porque no estaba Miguel, las cosas de tu unión, que son tan hermosas, tienen vigencia siempre, por ejemplo, porque la tarjeta cartón, Eche 20, por ejemplo, últimamente estuve leyendo un libro de Blomberg, Los soñadores de bajo fondo, que cuenta toda la historia del Paseo de Julio, ahí de la Recoba, en el Paseo Colón, en los años 20, te das cuenta. Yo tenía 17, cuando salió Eche 20, tenía 17 años en esa época. Y cuenta la mujer más gorda del mundo, o sea, el mundo de tu unión, de los espejos, de la maquinita, de los colores, y el libro de Blomberg tienen que ver son la misma cosa. Aparte fue tu unión el que en el año 50 retoma, lo resurge como escritor de novelas, de teatro, que era Blomberg, te das cuenta, aparte de lo extraordinario que hizo con las canciones, ¿no? La Pulpera y todo, esas cosas que hizo con Maciel. Tata, si podés describirlo, estás más cerca de los 90 que de los 80, por decirlo de una manera. ¿De dónde sale tu energía? Tanta energía. Como dirían Mansi, misterio. Misterio, pero qué bueno que exista ese misterio, ¿no? Sí, no sé, voy tirando. Bien, estoy fenómeno. Estamos haciendo cositas nuevas, hicimos el tango del indio que lo canté el otro día con vos. Sí. Ahora terminamos un poco un homenaje a Troilo que se llama Quédate aquí, usando algo que escribió Troilo sobre el acorde de re menor, que es el acorde de los pobres, el re menor. Con eso hicimos una canción con Rubén Rafa, perdón, me equivoco, y Urreta Vizcaya, que es otro amigo mío, poeta, y con el cual hemos hecho muchas canciones, y el espectáculo último que hicimos con él, Naide es más que Naide. Y bueno, y con él hice 8 o 9 canciones que, bueno, en el año la vamos a tocar también con él otra vez. Así que bueno, laburando siempre. Bien, espectáculo del Cuarteto Cedrón tiene un nombre troileano, Siempre estoy llegando. Dicen que me fui de mi barro, ¿cuándo? Si siempre estoy llegando, ¿no? Claro, por eso también lo otro, quédate aquí, ¿no? Y bueno, Troilo para mí fue la médula, no es como Mozart, es la médula. El que sabía todo, sabía bien callarse la boca. Cuando con Mansi hablaban, por ejemplo, mira, tal tipo, tal músico, no sé qué pasa. No está en el misterio, decía. O sea, descubrieron la palabra misterio, viste que Mansi la usa mucho esa palabra. Sí, y vos recién manseando un poco la usaste para hablar sobre tu energía. Mirá lo circular que son las cosas, ¿no? Recién evocamos a Fats Fernández, del cual Astor Piazzolla dijo que era como el Troilo del jazz, y vos decís, Troilo es como Mozart. Claro, sí, siempre alguien es como alguien, pero Naide es más que Naide. Mira eso, la circularidad de estas ideas. Las entradas para los conciertos del Cuarteto Cedrón hasta Trilce se consiguen por Alternativa Teatral. Es interesante que hay una promo anticipada, las primeras entradas valen 15.000, hay otras anticipadas con descuento, 25.000, y después a la hora del concierto las entradas valen 30. Es decir, que conviene muchísimo adquirirlas ahora. 15.000 las primeras 15 entradas de cada concierto, 11, 8, 25, después cuestan el doble. Es interesante esa propuesta para el público, ¿no? Todo aumenta, pero hay algo más. A las primeras 30 personas que llegan les regalamos un disco nuestro. ¿Qué disco? Cualquiera, los tengo todos en mi casa. Vos tenés todos los discos del Cuarteto Cedrón, entonces tenés una discoteca aparte, ¿no? Y sí, enorme, 40. Claro, y son 60 y pico de años de grabar discos, por otra parte. Claro, del 64, en el 63 grabé el primero con un acetato, que de un lado estaba Madrugada, para cello y guitarra. El cello era Carlito Francia, que después la señora ahí de Francia fue el concertino de la Filarmónica, y él tocaba atrás, en los chelos atrás, y ese fue, no hay un grupo en tango de guitarra y cello. ¿Qué te parece, Tata Cedrón, que inventaste vos? ¿Cuál es tu gran aporte?
Haber cantado cosas con mi memoria auditiva de haber escuchado toda la música que escuché a partir del 40, la música popular y la clásica también, porque he escuchado a Pergolesi mucho, a Mozart, a Prokofiev, a Mussorgsky sobre todo mucho también, el Boris Godunov, y después la música popular, todo que la suerte que tuvimos de haber vivido la recontra década ganada del año 45-55, que ahí escuchábamos Chachaleros, Falú, qué sé yo, Carlito Di Fulvio, Ramón. Yo escuché a Ramón Ayala a los 14 años en vivo, ¿te das cuenta? En Mar del Plata. Qué hermoso. Entonces todo eso, toda esa memoria mía musical está en las letras raras que canto. Entonces, por el fondo es música argentina, en el fondo. Es todo tango, ¿te das cuenta? O milonga. Decís que en tu voz entonces vibran las músicas del pasado, incluso de antes que vos nacieras y tu propia creación. Pero digamos que vos viste en la poesía de tus contemporáneos y tus antecesores, Raúl González Tuñón y Juan Gelman serían dos de los tantos ejemplos, un sustrato sobre el cual escribir y con el que interactuar y grabar discos. Claro, porque tenían, digamos, una poética y un discurso, así que a mí me interesaba, me tocaba muy dispar, muy ecléptico, ¿te das cuenta? Por ejemplo, Madrugada, que es el primer disco que me regaló Juan, lo tengo acá a mi vista, está fechado en noviembre del 62, el disco Velorio del Solo, el libro Velorio del Solo. Y yo hice un tema Madrugada, y que decía Madrugada, pero su esplendor, al final termina diciendo hemos abierto las ventanas para darle 1000 rostros. Yo estaba como enloquecido con ese discurso, ¿te das cuenta? Hemos mirado el dolor antes de merecer esta esperanza. Entonces hice una música así, inspirándome en esa emoción, pero no entró en la canción, ¿te das cuenta? No sabía yo cómo se hacía. Pero el tema quedó. Y hay una cosa linda que yo lo hice con Chelo, pero ahora lo estoy, el mismo tema que hice en el 63, lo estoy tocando con Pinel Praino, y es muy posible que arranquemos con ese tema. Es muy interesante que vos también perteneces al campo de lo nacional y popular, digamos, tu adhesión al peronismo, explícita, qué sé yo, es muy importante. Y muchos músicos y muchos artistas y gran parte de tu público te reconoce por eso, pero vos de eso prácticamente no hablás a lo que te preguntemos. Ahí pusiste la marcha. ¿Me gustó? ¿Qué me preguntaste? Perdón. ¿Qué tenés? ¿Una cajita de música es? Una cajita de música, sí, china. Una cajita de música china con la marcha peronista. Porque Mao Zedong dijo que él sería peronista si hubiese estado acá. Claro. No sé si Perón sería maoísta de haber estado en China, pero Mao Zedong sería peronista de haber estado. Sí, pero sí, ponele que sí, total, igual están los dos, están tomando mate y este chino allá arriba en la estratosfera. Pero no, bien, o sea, lo de la memoria, lo del sonido mío, es como, por ejemplo, que viene es como las voces de tu familia, ¿te das cuenta? Tu abuelo tenía la voz, a veces, a lo mejor parecida a vos. ¿Te das cuenta? Sí, claro. Un tío, eso es la herencia, la identidad de cada uno de nosotros. Y yo escuché toda esa música y pedacitos de esa música están en lo que yo estoy haciendo y en lo que hace otra gente. ¿Te das cuenta? Depende de la época que viviste, ¿te das cuenta? Si escuchás música de porquería, porque cada vez está más difícil la cosa, cada vez se asocia no solamente la música, sino todo, ¿no es cierto? Mirá lo que está pasando. Lo tenemos todos claro. ¿Entendés? Vos sos tan hermoso, Tata, que rubricás esa idea de si el Tata no hubiera existido, alguien tendría que haberlo inventado. Y siempre aparece alguno, Mangieri, mi amigo Mangieri, el poeta, ¿lo conociste? Sí, José Luis Mangieri, sí. La Rosa Blindada. Yo paraba en su casa cuando venía y tenía una canilla que le perdí y le puse el cuerito, le arreglé el cuerito, y Mangieri viene y me dice de atrás, dice, como decía mi viejo, siempre hay un gil que te aviva. Bien, te tengo que invitar a mi casa entonces porque tengo un problema con un cuerito, Tata. Qué bueno, yo me divierto mucho, a pesar de esto estoy angustiado un poco, pero bueno, hay que juntarse, lo que estamos haciendo con Cartoon, la juntada,
Sí. Es una especie de llamado, que estamos sin quererlo lo inventamos, decir una juntada, de que nos tenemos que juntar, de la manera de, porque si no, ¿cómo hace? Y aparte, ¿con quién, a quién te podés referir? ¿A qué líder te podés referir? Y entonces ahí viene casualmente lo de Perón, que mi único heredero es el pueblo, ¿te das cuenta? Nosotros somos el pueblo, nosotros tenemos que juntarnos, Bueno, nosotros tenemos que comprometernos con los propios. Ya, y ahí va a salir, si no hay, va a salir, ¿te das cuenta? Qué bueno pensarlo en esos términos. Tata, gracias por haber charlado esta tarde con nosotros, el cariño y el afecto de siempre. Ojalá esté reventado de público hasta Trilce, 11, 18 y 25, y que siga el baile al compás del tamboril. Bueno, sí, claro, y después del 16 estoy en Ranelagh. También. Así que bueno, un abrazo y siempre gracias y con la calidad que tenés para preguntar y para la mentalidad que tenés, las ideas que tenés, las comparto completamente. Te mando un abrazo. Abrazo para vos, Tata. Chau, viejito. Un mito, el Tata Cedrón. Un repertorio, el del Cuarteto Cedrón, una marca en la historia. Dolores, exilios, muertes, desapariciones, tragedias, pero al mismo tiempo la iluminación. Yo conozco una calle que hay en cualquier ciudad y la mujer que amo con una boina azul. Una voz, un modo de interpretar, un repertorio. Y el Tata Cedrón es para las nuevas generaciones del tango en la Argentina lo que los cantores de los años 30 fueron para su generación. Gardel, Corsini, Magaldi, las cancionistas y compañía. Sobre mi corazón y las luces que siempre se van con otros hombres, de rodillas desnudas y de brazos tendidos. Tenía unos pocos sueños iguales a los sueños que acarician de noche a los niños dormidos. Tenía el resplandor de una felicidad y veía mi rostro fijado en la vidriera y en un lugar del mundo era el hombre feliz. ¿Conoce usted paisajes pintados en los vidrios y muñecos de trapo con alegres monetes y soldaditos juntos marchando en la mañana y carro de verduras con colores alegres? Ay, yo conozco una calle de una ciudad cualquiera y mi alma tan lejana y tan cerca de mí, y riendo de la muerte y de la suerte y feliz como una rama de viento en primavera. El ciego está cantando, te digo, amo la guerra. Esto es simple, querida, como el globo de luz del hotel en que vive. Yo subo la escalera y la música viene, y a mi lado la música. Los dos somos gitanos de una trova vagabunda, alegres en lo alto de una calle cualquiera. Alegre las campanas con una nueva voz. Tú crees todavía en la revolución y por el agujero que coses en tu media sale el sol y se llena todo el cuarto de sol. Yo conozco una calle que hay en cualquier ciudad, una calle que nadie conoce ni transita. Solo yo voy por ella con mi dolor desnudo, solo con el recuerdo de una mujer querida. Está en un puerto, yo he conocido un puerto. Decir yo he conocido es decir algo ha muerto. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio.
que en esta tierra vivirás el verano que te va a enamorar. Gobierno de la provincia de Santiago del Estero. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Colección Tapas que hicieron historia presenta su 8º libro. La era presidencial de Mauricio Macri contada en las mejores tapas de Página 12. La vuelta al poder de la pata civil de la dictadura. FMI, ajuste, represión y mucho más. Pasaron cosas. Disponible en la librería de Caras y Caretas, Junín 365. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Las tardecitas con Polimeni tienen ese no sé qué. ¿Viste? ...15-19... Pocas canciones deben estar tan relacionadas con una voz como Pajarillo Verde con la voz de Cecilia Todd. Una enorme cantante latinoamericana, una venezolana que vivió una parte importante de su vida en la Argentina y tiene además mucho público aquí. Habíamos prometido, Pablo Hacker, a Cecilia Todd en el aire de la M530. Así es, Cecilia Todd, ¿qué tal? Acá te saludamos desde Buenos Aires, la Radio de las Madres, Carlos Polimeni y Pablo. ¿Cómo estás? Hola, bien, estoy esperándolos. Muy bien. A los dos. Te escuchamos muy bien, Cecilia. Estás en Caracas en este momento, ¿es así? Sí, yo vivo en Caracas, pero en las afueras de Caracas. Y contanos un poquito. Muy cerca, pero. ¿Cómo está la situación en Caracas? ¿Cómo está la calle, la diaria? Hace menos de un mes te entrevistó Roberto Caballero acá en la radio y hablabas de algo casi premonitorio. Sí. Sobre algunos manejos y desmanejos de la economía que parecían muy digitados desde el norte. Bueno, se confirmó esto hace unos pocos días y hoy una situación muy compleja, pero quiero preguntarte a vos que vivís allí, ¿cómo está la situación en Venezuela?
Bueno, mira, por supuesto estamos muy conmocionados porque lo que ha pasado es una cosa, si bien como tú dices, se sabía que venía algo, pero esto ya pasó todos los límites. Entonces, bueno, hay mucha preocupación, por supuesto, mucha incertidumbre porque no sabemos cómo sigue esto. No lo sabemos. En la calle no estoy, como les decía, vivo en las afueras y no lo estoy viviendo de cerca, pues el día a día. Pero sí, bueno, hay preocupación, por supuesto, no están funcionando las cosas a tiempo completo. Y bueno, esperando, bastante gente conmocionada porque les tocó. Nosotros tenemos desde, no sé, hace 80 años, una cosa así, creo yo, no tengo claro cuándo hicieron eso, lo que se llama Fuerte Tiuna, que es la escuela militar, pero está en el medio de Caracas. Y es una zona muy grande, entonces se les ocurrió hacer dentro de la zona militar departamentos muy grandes, varios edificios, y vive mucha gente allí. Y esa gente ha sido la más afectada porque las bombas cayeron allí, básicamente, porque allí estaba Maduro, entonces bombardearon eso. Así como te digo que lo esperamos que algo iba a pasar, pero no de esa magnitud y menos ahí en el medio de la ciudad. Ahora, las noticias las conocemos todos, 80 muertos, muchos de ellos cubanos, Maduro y su mujer secuestrados, llevados, maltratados, enjuiciados en Nueva York. Pero la pregunta es, por la calle, ¿hay una sensación de desgobierno, de descontrol? ¿Qué se conversa? Que cuando se va al mercado, ¿cuál es la conversación? ¿Esto los deja con un estado de temor? ¿Cómo se podría describir? Mira, sí hay esta conmoción, sí hay eso, como decía antes, de incertidumbre. La gente está comprando y no sabe qué va a pasar. Sobre todo los primeros días, como te dije, como vivo en las afueras, no estoy en el medio pero sí se nota por lo que he oído, a lo que dicen los amigos que vienen y tal. Hay muchas colas para entrarlos a comida. No, estoy un poco ronca ya. Entonces sí se siente. Los transportes no están funcionando a tiempo completo. Entonces, pues, y esperando a ver qué pasa, porque una situación, no te digo yo, rarísima. Claro, esa es la palabra que yo encuentro siempre, porque en un principio se pareció una intervención puntual, después claramente dice vamos a gobernar por un tiempo, ahora aclaró, hablando de Trump, que va a ser por varios años aparentemente. No se entiende muy bien el rol que podría tener Machado en todo esto, si es que la quieren allí o no. Entonces, desde acá afuera, con todo lo que uno puede leer y escuchar, es eso, la situación es realmente rara y como un estado de absoluta excepción. Es un golpe perpetrado desde afuera, un secuestro de una persona, juzgada además en un tribunal con un cambio de carátula, ¿no? Porque tengo entendido, primero se lo acusaba de ser el responsable del cartel de los soles, esa acusación se desestima, ahora es otra. Es realmente como un mamarracho desde todo punto de vista. Es un mamarracho peligrosísimo. Toda la cuestión es el petróleo, que lamentablemente tiene muchísimo petróleo, muchísimas riquezas de todo tipo, desde lo que llaman las tierras raras, que todavía no entiendo qué es muy importante. Tenemos de todo, pero básicamente yo creo que el gancho principal es el petróleo, definitivamente.
Desde que Hugo Chávez partió, Latinoamérica extraña a Hugo Chávez. Las posibilidades de que Venezuela siguiera evolucionando políticamente parecieron estancadas y los cambios de administración en Estados Unidos hicieron una parte del resto. Independientemente del gravísimo atropello a todas las reglamentaciones y legislaciones internacionales que significa internacionales, lo que Estados Unidos acaba de hacer, con cierto beneplácito de una parte de las otras superpotencias, al menos en lo práctico, parece cerrarse una etapa, y hoy la débil en estas características democracia venezolana es una democracia vigilada y tutelada, aparentemente para que el destino sea distinto de aquel que votó durante más de 25 años Venezuela. Se trataría de un experimento raro, o sea, una democracia con una autonomía a la hora del voto, pero solo si el voto es favorable a los intereses estadounidenses, que además pueden cambiar a la brevedad. Claro, así mismo es. Por eso te digo el nivel de incertidumbre, porque por todos lados estamos así como en la cuerda floja, pues. Yo particularmente creo que este señor que está desquiciado o es desquiciado, no creo que esté, sino que es de nacimiento, no va a durar mucho tiempo allí, porque está como loco. Entonces déjame ver, Canadá, ¿verdad que Canadá suena bonito? Debiera estar en la, no sé qué estrella en la bandera, se vería bonito, ¿verdad? O sea, no puede estar en esa actitud, o sea, yo quiero esto lo voy a tener. Ahora quiero Groenlandia, sí, me parece. Vamos a ver a quién, con quién nos metemos todos los días. Así, es una cosa absolutamente de loco, una persona que está fuera. Estás hablando de Donald Trump sin haberlo mencionado. Obviamente. Quiero recordar a la audiencia un momento, el velatorio de Hugo Chávez y vos cantando en la despedida del comandante Chávez. Ah, lo viste. Anoche se reflejaba la luna sobre el espejo de la laguna y me hizo acordar de una ilusión que llevo en el corazón. Anoche se reflejaba la luna sobre el espejo de la laguna y me hizo acordar de una ilusión que llevo en el corazón, cual ninguna, cual la tuna de limón se clavó en mi corazón y me dejó sin ilusión, sin amor y sin fortuna. Cual la tuna de limón se clavó en mi corazón y me dejó sin ilusión, sin amor y sin fortuna. Debajo de un limonero en flor no se me olvida el te quiero amor. Debajo de un limonero en flor no se me olvida el te quiero amor. Aunque debiera olvidarte porque ya pasó la floración y se le cae de la mata acidito el juguito el limón. Gota a gota va cayendo y ardiendo en mi corazón. Gota a gota va cayendo y ardiendo en mi corazón. ¿Por qué elegiste cantar esta canción en ese momento? Tú sabes que no sé, no tengo la más remota idea. Él le gustaba mucho cantar la música venezolana, todo, bueno. Y no sé, no fue por nada especial, sino que bueno, está ahí y la está oyendo. Era hermosa, seguramente, es hermosa, por eso la elegiste. Seguramente. Tú sabes que tengo miles de anécdotas de ese día. Había una pancarta, por cierto la vi, me tocó sentarme atrás de ella, a Cristina, y había una pancarta muy grande afuera, en las afueras del sitio donde estaba. No recuerdo qué decía, pero se me paró un señor al lado, estaba un señor al lado y yo le estaba tomando fotos a la pancarta, y entonces me dice, yo lo quería conocer y no lo pude conocer, pero ahorita quise estar con él, vengo de Córdoba, y a mí eso me mató, porque es una cosa de amor, de cariño, de respeto. Tenían no sé cuántas horas haciendo
fila para llegar a saludarlo. Unió para vos también dos amores, dos realidades, Venezuela y la Argentina, o Caracas y Buenos Aires al menos, ¿no? Sí, pues sí. Bueno, Fuerte. acá tampoco Fuerte, estamos fuerte. muy bien, Cecilia. Acá tampoco estamos muy bien. De hecho, te quería No sé. preguntar, porque una de las pocas voces latinoamericanas que se expresó con beneplácito por esta intervención militar, este secuestro, fue la del presidente Milei. ¿Cómo lo sentiste vos? No, eso es es que no se puede entender, de verdad que eso no se puede entender, porque una cosa es una cosa y la otra cosa es otra cosa. No, eso no lo puedes permitir, venga de quien venga. No se puede permitir. Yo sé que es súper delicado, pero no, esto ha sido una aberración. Entonces no puedo con eso. O sea, se trata de Latinoamérica toda, no solamente de Latinoamérica, del mundo. Claro, es un precedente muy grave Del mundo. Y además pone amenazas sobre México, sobre Colombia, como decías vos antes, con Groenlandia, casi queriendo anexarla. Con Cuba, por supuesto. Y en esa línea, recién recordábamos a Chávez que lejos estamos de aquella patria grande donde había una unión entre Argentina, Brasil, para poder hacer una confrontación. Y hoy en día con un presidente, como decís vos muy bien, desquiciado, que es una palabra que lo describe, ¿no? Con lo que está pasando incluso internamente en Estados Unidos, con la revuelta Exacto. ¿no? Con los avances de la investigación Exactamente. sobre su pertenencia a un club de pedófilos y su comportamiento como de un alcohólico que se altera en público, la verdad es que da un poco de vergüenza este mismo mundo y hay que trabajar en criterios de unidad latinoamericana. Vos en tu vida lo has expresado así en una obra artística. Cecilia, te agradecemos haber charlado esta tarde aquí en Buenos Aires con nosotros. No, gracias por estar cuando puedes llamar, si no a mí puedo pasar otros contactos. Estoy impresionada que no se ha cortado la llamada, porque comunicarse es un problema aquí donde yo vivo. Y justamente muy cerquita de mi casa, haciendo ahí, botaron una antena, repetidoras de la televisión, de las líneas de de todo. Entonces ahora está más difícil comunicarse. Yo no lo vamos a lograr, pero por algo se logró. Bien, sí, la verdad es que se escucha bien, con algunas dificultades, pero ha sido muy, muy necesario y muy bueno para nosotros escuchar de un artista que vive allá, acá más tiene contacto tan fuerte con Argentina, lo que está pasando. Gracias y volvemos a llamarte, Cecilia. Es parte del plan la incomunicación. Cecilia Toth es una de las grandes voces de la historia de la música en América Latina. Esta es su interpretación de, hablando patria grande, Bolívar. Raíz de pueblo, semilla que arborizó libertades, brazo de izar tempestades, mente de fúlgida arcilla, el chimborazo le brilla, eternidad en la piel, llega en heroico tropel, anda tropel al corazón de la historia, no debe nada la gloria es hecha por él. No debe nada la gloria es hecha por él. Viril, gallardo, valiente, hijo del sol y del rayo, un relámpago a caballo que va por el continente, del ventisquero a la frente, resuena bajo su planta el tricolor de la manta. Ay, de la manta sale de ignotos confines y en pedestal de clarines la voz de siglos levanta. En pedestal de clarines la voz de siglos levanta.
cálido acento deja en el aire sembrada, vibrante cruza la espada por llanos y cordilleras, inspira audacias guerreras. Hay guerreras a 5 pueblos hermanos y le florecen las manos con un rosal de banderas, y le florece la mano con un rosal de banderas, símbolo fiel de trayectoria, de libertad en el hombre, con el fulgor de su nombre, relampaguea la historia, palpita bajo su gloria, de plenitud Venezuela, nos ilumina la estela. Hay la estela del libro que se repasa, vive en la luz de la casa y en el amor de la escuela, vive en la luz de la casa y en el amor de la escuela. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres, hay una radio que nunca se apaga. Cuando no tengas ni fe, que 20 años no es nada. Prende la radio, prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Del mito del desarrollo al horizonte del vivir bien, de Rafael Bautista Segales. Una obra que desnuda el mito del desarrollo y del progreso y que encubre la destrucción de la vida. Un ensayo ineludible para abordar las raíces coloniales del proyecto civilizatorio moderno. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café en Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Auspiciaron la tarde con Carlos Polimeni. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. La batalla no es solo política. La batalla es cultural. y 39. ¿Saben todos de nuestro proyecto de Radio Café Concert? Que desde 2023, es decir, temporadas 23, 24 y 25, ha derivado en La Patria no se vende. Un espectáculo de radio y mucho más. Que durante la temporada que concluyó tuvo todas sus funciones repletas de público en muchísimos lugares de Capital Federal y sus alrededores. Saben también que la primera función de esta temporada, la 2026, será dentro de una semana, el jueves 15 del mes de enero a las 21 en La Carbonera, en San Telmo. La Carbonera en Carlos Calvo y Balcarce es un lugar nuevo, reacondicionado, hermoso y gran club de música de la ciudad de Buenos Aires.
Para nosotros es un honor que nos hayan convocado para participar de la temporada 2026 de su cartelera de espectáculos, que es sencillamente buenísima. Ahí harán, por ejemplo, 3 funciones durante enero, Nacha Guevara y Alberto Favero, que llenaron todas las funciones de ese mismo espectáculo en el mes de diciembre. Como lo vi, lo ultra recomiendo. Pero también recomiendo que vengan a vernos a nosotros el jueves 15 en La Patria No Se Vende con Flor Cosani, de música y cantante invitada. Haremos un homenaje a Milagro Sala, 10 años de cárcel en esta década perdida. Pediremos, como siempre, por Cristina Libre. Pero además, ante la involución de las cosas, porque no están evolucionando las cosas, ante la involución de todo, nuestro espectáculo evoluciona. Va cambiando, suma nuevos elementos para pensar nuestro espacio y el destino de esta patria que no se vende, pero a la que quieren vender. Así que de la mano de grandes textos de la historia argentina, que van desde Marechal a Cortázar pasando por Borges, de la mano de la música en vivo y la pantalla gigante que nos permite contar historias, entre ellas la historia de que lo viejo funciona, El Eternauta, El Papa, Pepe Mujica, Ede Bonafini, lo que parece antiguo debería marcar también el futuro. Los invitamos a todos a participar, ¿qué decía recién el Tata Cedrón? De la juntada, de reunirnos, de abrazarnos, de hacer un escudo contra todo lo malo del mundo hoy y poder juntos no solo resistir, sino proponernos un futuro mejor. Las entradas se compran a través de Passline, son tan baratas como todo el año pasado y la verdad que lo que queremos es que seamos ese montón con que soñamos. Porque si dejamos de soñar con nuestro montón, no somos más los que siempre fuimos. La vida es eso que ocurre mientras vos estás ocupado. En un ratito, en otro Jueves Valiente, la marcha 2491 de Madres de Plaza de Mayo, Manuel Marín, Carlos Raimundi y Carmen Arias harán uso de la palabra, señor Pablo Hacker. Sí, para actualizar algo que veníamos hablando, que era este vencimiento de deuda de 4.300 millones de dólares, decíamos siempre, está a la vuelta de la esquina. Vence mañana. O sea, ya está acá. Y entonces el gobierno y Luis Caputo a la cabeza salió a tomar deuda en los mercados por 3.000 millones de dólares. Lo que me pareció notorio es, ante la crítica de muchos de estas condiciones, lo explicamos en el tema del presupuesto 2026, esta cuestión de la renovación de la toma digamos, de un préstamo para pagar un préstamo que no mejora condición, no mejora plazo, no mejora capital, que eso está penado por la ley, por lo menos hasta ahora. Pero el ministro de Economía se ufana de que está de vuelta en los mercados y que el mundo le presta plata a la Argentina. Y además insultaba diciendo: cuquitas queridos, deuda tomaban ustedes. Lo que es lo que decíamos antes, ¿no? La era de la posverdad. Se olvidó de que el FMI, Néstor Kirchner, lo sacó de este país pagándole para justamente que no pasen estas cosas. Y ahora toman deuda para pagar pagar deuda, casi como un adicto que toma deuda sin poder parar de hacerlo, o porque tiene intereses con el JP Morgan. Bien, mucha gente piensa en estos términos. Estos tipos no van a salir nunca más a la calle. Los Adorni de este mundo, los Patricia Bullrich de este mundo, los Caputo de este mundo, los Milei de este mundo. El asunto es que nunca salen a las calles, salvo durante la pandemia. No tienen calle, no representan a la calle, representan a los palacios, a los countries, a la vida privada, a las estancias, a los hoteles internacionales, a los restaurantes inaccesibles. Viven en un mundo blindado. A la calle alguna vez, alguno se tomó un subte, alguna vez alguno viajó
en un avión de línea, alguna que otra vez alguien de ellos entró a un negocio común y corriente, pero casi siempre con guardaespaldas, casi siempre con seguridad. No pertenecen al resto de la sociedad, pertenecen a una élite que modela las conductas de esta sociedad y no respondiendo a los patrones de las necesidades de sus compañeros de consorcio, sino a las necesidades de un imperio al que reportan. Y hablan de la casta, ¿no? Que realmente yo creo que esa es la centralidad de la mentira de Milei, porque se le dice que es un tipo sincero en su teoría económica, algo que podría llegar a concordar, decir, bueno, mantiene una línea. Ahora, su campaña se basó en una premisa que es falsa. Claro, los aciertos al respecto han sido la comunicación, Exacto. O sea, empatizar con el malestar de las sociedades luego de la pandemia y del fallido gobierno de Alberto Fernández en la Argentina, entre otras cosas, y de la experiencia de Macri gobernando una derecha que hoy se ve como una derecha casi que tibia, como una derecha de centro, y a partir de ahí edificar un imperio comunicativo con grandes apoyos de los medios de comunicación y gran manejo de las redes sociales que les permitió a Milei y a su grupo proponer que la locura era una respuesta a la cordura que no llevaba a ninguna parte y que había que cambiar la economía para modelar un país distinto. El resultado es catastrófico, como tantas otras veces. Mejoró la forma de comunicar las ideas, el sustrato, lo profundo de los planes económicos, no solo no mejoraron, sino que empeoraron. Y las sociedades, tan contaminadas por tantos asuntos, tardan un rato largo en darse cuenta de estos errores. En el análisis sociológico que se hace de la realidad de este capitalismo, hay mucha obra publicada a lo largo de este siglo sobre el lugar de los santos populares, cómo ante el avance indetenible de los modelos capitalistas que son cada vez más de extracción y de rapiña, hay una religiosidad, un pedido de multitudes de personas en la Argentina y en otros lugares del mundo, de que sean los santos populares aquellos que cumplan con los deseos, no los políticos, sino los santos. Hoy, 8 de enero, es el Día Nacional del Gauchito Gil. Para muchos el santo de los ladrones. Para otros una deidad popular, a partir de su sufrida historia en Corrientes, casi sin competencia en este mundo. Pero claro, existen Seferino Namuncurá, la difunta Correa, San la Muerte. Más contemporáneamente los cultos a Gilda, a Rodrigo, a Gardel y a Diego Maradona. El culto a la Madre María, a Santos Guayama. Argentina está poblada de religiosidades populares no bendecidas por la Iglesia Católica, que sin embargo siempre busca acercarse un poquito, de gente que, perdida sus esperanzas de encontrar en la política las respuestas, cree en la magia, en el pensamiento mágico. Si yo le rezo al Gauchito Gil, quizás consigo laburo. Y eso, la religiosidad popular, el afecto popular por personalidades que en todos los casos la pasaron mal, fueron perseguidas, en muchos casos murieron injustamente, no se discute, con eso se convive. El cineasta Carlos Orín filmó hace algunos años una extraordinaria película casi que en relato documental. Se llama El Camino de San Diego. Un chico encuentra en la selva un pedazo de madera en que quiere ver y se ve tal vez a Diego Maradona y emprende el viaje para traerlo a la ciudad de Buenos Aires, donde Maradona vive, en Palermo Viejo en ese momento. En esa película hay un momentito, compartimos el sonido y el streaming, de un paso, será un 8 de enero, seguramente sí, por el homenaje permanente al Gauchito Gil en Mercedes Corrientes. En todos los casos, la imaginación popular pone en un lugar de santos, en pocos lugares beatificados por la Iglesia Católica, pero bendecidos por su popularidad, de ladrones, de marginales, de cantantes o cantores de mucha popularidad, de manos santas. Creo que me equivoqué. ¿Pero no venís al santuario? No, me voy para Buenos Aires. Veniste si querés, igual te queda de paso. Y de seres humanos que estuvieron muy lejos de ser el ejemplo que preconiza la alta sociedad.
Generalmente el lugar de culto es el sitio en que descansan sus cuerpos. ¿Es por eso que en la historia se afanaron el cuerpo de Evita? ¿Lo llevaron lo más lejos posible para impedir que el lugar donde estuviese fuese un sitio permanente de homenaje a su figura? Al ritmo del chamamé, centenares de miles de argentinos hoy le tributan su homenaje al Gauchito Gil. No, yo voy a Buenos Aires. Y ya que está por ahí, ¿no le va a pedir algo? Y tendría que verlo, ¿no? ¿Cómo no pedirle algo al Gauchito Gil? ¿Cómo no pedirle algo a Seferino Namuncurá o a la difunta Correa o incluso a San La Muerte, a Rodrigo, a Gilda o a Maradona? Si aquellos que votamos y debieran complacernos, lejos están de hacerlo permanentemente. Ojo que no es hoy, el homenaje al Gauchito Gil, cualquiera que salga a una ruta lo verá, está en todas partes. El símbolo del rojo. La fe en que hay que apostar ahí, porque si apostaste a otras cosas, viste los resultados. Y no es solamente un asunto mesopotámico ni de la inmigración mesopotámica sobre las grandes ciudades. Para vos, Antonio, querido. El santiagueño Duende Garnica. Flameando en los vientos, altarcito al costado. El Gauchito Rojo, el Gauchito Gil. Aquel al que enviaron a dos guerras distintas. Y que en el imaginario popular se mezcla con los otros, con los bandidos populares. Con Bairoleto y con Mate Cocido, claramente. Todos tienen en común haber querido cambiar el mundo del modo en que lo hicieren y haber sufrido por ello la represión del Estado y sus fuerzas de seguridad. Pide mi gente, Antonito Gil, te prendo una vela, como una oración. Nosotros ahora nos despedimos, nos vamos rumbo a la marcha de Madres de Plaza de Mayo, es la 2491. Estamos en un jueves valiente. La Plaza de Mayo es de las madres y no de los cobardes. La CIDE ahora nos puede detener sin ningún tipo de declaración jurada por esas excusas que inventan, ¿no? Y el sábado nos levantamos todos a la mañana con, bueno, lo que sabemos todos, misiles cayendo en Latinoamérica después de décadas, Estados Unidos violando el derecho internacional una vez más, cerca de 100 civiles muertos que no sé si van a tener justicia, lamentablemente, porque va a ir Trump preso en Venezuela, debería, pero... Y la verdad que a uno se le llenó todo de preguntas. Por un lado, el militante tiene bronca, ¿no? Cada uno de nosotros que estamos acá nos dividimos durante el día entre militantes, vecinos, amigos, hijos, compañeros de trabajo. Y la verdad que el militante que tenemos todo adentro está muy enojado, compañeros, compañeras. Muy enojado, mucha bronca. Y hay que ver qué se hace con esa bronca. Hay ganas de cumplirle el sueño a Eve, el último que pidió acá. Eso cuando uno se piensa como militante, pero también duele verse como vecino y de acá y ver tanta gente apoyando a estos canallas del norte, tanto vecino, tanto compatriota, celebrando que secuestran un presidente. Y después está también el ciudadano, el de uno también, que piensa en el derecho internacional y también tiene mucha incertidumbre por lo que pueda llegar a pasar de acá en más. Lo cierto, compañeros, es que, como decía Hugo Chávez, un loco, a mí me gusta hacer mucho la diferencia entre loco y boludo, porque una cosa es ser loco y otra cosa es lo otro, como el de acá que apoyó a Machado, apoyó a Irrutia. Este no es loco, no se confundan, Este no es loco, no se confundan. Y pensaba en Hugo Chávez,
que él decía que hay dos grandes fuerzas que siempre chocan, la fuerza de las corporaciones, de los monopolios, y la fuerza, él decía, de la opinión pública, que somos nosotros, la fuerza del pueblo. Y veo mucho periodista, mucho ser de la comunicación que anda vendiendo como que no se puede hacer nada, como que Estados Unidos siempre que quiere y pasa por arriba de todos, que se viene el mundo libre. Miren, lo que pasó el sábado fue un golpe, un zarpazo de ese poder económico, del poder de los monopolios, de las corporaciones, de Chevron, de Paul Singer, que es el dueño de Elliott Manager, que es uno de los que se va a encargar de la infraestructura. Ahora seguramente veremos en días, semanas, meses, un gran préstamo que le van a dar del Banco Mundial a Venezuela, que esa plata va a ir para armar toda la infraestructura. ¿Para qué? Para llevarse el petróleo. Pero todavía falta, compañeros, esto recién arranca. Como dije recién, hay dos fuerzas que se chocan. Y está la fuerza del pueblo. Y el pueblo todavía está luchando, todavía no la da por perdida. Y el pueblo de Venezuela está en la calle, compañeros. No se crean que el pueblo de Venezuela está dormido. Por favor, no se crean eso. El pueblo de Venezuela está en la calle y está en Caracas, está en Venezuela. Ahí está el pueblo de Venezuela. Así que, compañeros, lo único cierto acá es que hay que tratar con toda la fuerza de estar tranquilo. Esa bronca de militante que uno tiene, encauzarla en un proyecto colectivo. Nadie se salva solo, ya lo sabemos de memoria. Y hay que estudiar, hay que instruirse, hay que saber lo que está pasando. Yo tengo ganas de saber quiénes son los dueños de las empresas que andan dando vueltas por acá, de capitales de acá, de capitales de allá. Eso antes lo sabía, ahora no lo sabe nadie. Y para eso, compañeros, compañeras, hemos elegido hoy invitar a un ex embajador argentino ante la OEA, a un ex diputado nacional que sabe mucho de todo lo que tiene que ver con lo internacional. Él es Carlos Raimundi. Por favor, pido un gran aplauso. Vamos a estudiar todo esto con él. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias. Muchas gracias a Manuel, a Carmen, a Tina, a Eve, que me permitan sentir el orgullo de participar una vez más de estas marchas que ya se han convertido en un rasgo de identidad de ser argentinos. Y creo que nos tenemos que convocar al iniciarse un nuevo año a que este sea el año de la reconstrucción, el año de la reorganización del movimiento nacional y popular, de tal manera que lo podamos construir y concluir mucho mejor de lo que arrancó. Yo, si ustedes me permiten, en estos breves minutos quisiera compartir con ustedes mis propios interrogantes, mis propias dudas, pensar en voz alta con ustedes y transmitirles una primera sensación que tuve, y es estar viviendo como si uno se hubiera ingresado a esas películas o esas obras de la literatura fantástica donde aparecen criaturas monstruosas y tienen un comportamiento que nos desorienta. Hacen las cosas que uno, desde sus parámetros lógicos y éticos, pensaría que nunca pueden suceder, y suceden. Esas series o esas películas distópicas, es decir, rompen con absolutamente todas las reglas de lo previsible. En esa situación estamos. Y permítanme adelantarme
al final, y es que como en esas mismas obras, lo único que nos puede salvar es la unión de la humanidad recuperando principios y valores de la solidaridad, de la vida comunitaria, del planeta compartido, de la patria compartida. Y recién lo escuchaba a Manuel hablando de la coordinación, porque no hay que subestimar la capacidad de coordinación que tienen, de planificación y de financiamiento. Hay un plan absolutamente sincronizado, porque ustedes saben que estas luchas, cuando parece que estamos en minoría, que no tenemos la fuerza suficiente, se reinician en las calles. En las calles. Pero 48 horas antes del operativo en Venezuela, aquí el presidente convocó a una internacional de partidos de ultraderecha y sancionó el decreto que nos convierte a cada uno de nosotros en potenciales terroristas. Todo absolutamente sincronizado. Y nos fueron preparando, nos fueron acostumbrando, silenciando la masacre de Sudán, ocultando el genocidio del pueblo palestino, matando a personas inocentes en lanchas pesqueras en el Caribe, hasta que llegaron al punto culminante: secuestrar al presidente de la República. Y es cierto que aquí tenemos que lidiar con muchos y muchas argentinos que celebraron y que están absolutamente confundidos e ignorantes de la realidad. Ignorantes, pero no lo digo en un sentido peyorativo o elitista, lo digo en el sentido de la desinformación, de no saber lo que realmente sucede. A mí me tocó estar 3 veces en el último año y medio en Venezuela. Y tenía amigos que me decían: estoy mirando este canal y están diciendo que es un caos, en el mismo lugar donde estaba yo, en un momento de absoluta normalidad, de recuperación. Pero también lo que agrava es que hay muchas y muchos venezolanos, sobre todo jóvenes, que han tenido que irse de su país y llegan aquí y retransmiten una realidad que tiene una parte de verdad, porque si allá en ese país, entre los años 2017 y 2019, decreció 2,5 veces el PBI, 2,5 veces cayó la riqueza de ese país. Producían casi 3 millones de barriles de petróleo por día, no llegaban a la 10ª parte, pero además le confiscaron los recursos a la comercializadora de petróleo en Estados Unidos y se la apropiaron. No pudieron recibir un centavo de ingreso y lo quitaron del SWIFT, del Sistema Internacional de Monedas. Pero esto no es una abstracción. No hay que ser financista para entender lo que eso significa. Si uno de esos chicos tenía que operar a su papá y le tenían que traer una prótesis como la tienen que traer si alguien se tiene que operar aquí en Argentina, no la podía traer porque estaban fuera del sistema. No podían llevar medicamentos, no tenían alimentos. Si un padre o una madre quería enviarle un dinero a un hijo o una hija que estaba estudiando en una universidad fuera de Venezuela, no lo podía hacer.
Entonces es lógico, crisis económica, crisis social, crisis humanitaria.